Continuamos con la tercera parte de este seminario sobre sistema sensorial y dolor. Analicemos ahora los efectos de las lesiones de las vías somatosensoriales, sobre todo para comprender mejor el funcionamiento fisiológico de las mismas. Cuando se produce una lesión de la vía dorsal, se produce tanto una alteración sensorial como motora. La alteración sensorial consiste en la disminución de la discriminación táctil, es decir, la pérdida del tacto fino con dificultad para determinar la intensidad del estímulo y para reconocer alteraciones de estructuras en la discriminación de dos puntos, y también se pierde el sentido vibratorio. En cambio, la sensibilidad termoalgésica queda preservada, pues estaba por otra vía. Es la vía anterolateral que, cuando se lesiona, presenta una menor alteración sensorial, pero se produce la pérdida de las características sensorial discriminativas y afectivas emocionales del dolor. Siempre todo esto, la alteración se genera del lado opuesto en el caso de la vía anterolateral y del mismo lado en el caso de la vía dorsal, porque está decusa más arriba de la médula espinal. En el caso de la lesión de la vía anterolateral también se suprime la percepción de temperatura y hay alteración en los mecanismos termorregulatorios. Un síndrome interesante de analizar es el de Brown-Séquard, que, a pesar de ser muy raro, es de gran utilidad para analizar mejor el funcionamiento fisiológico de las vías. Este síndrome se produce cuando existe una lesión hemimedular, por ejemplo por el desplazamiento de un disco en una hernia discal. Supongamos en este caso que se produce una lesión de la sección izquierda de la médula espinal, entonces eso va a generar, en primer lugar, una zona de anestesia completa y de parálisis muscular completa en el nivel de la lesión, y por debajo de esa zona de parálisis de la lesión se va a generar una zona de parálisis muscular y de alteraciones en el tacto fino, vibración y propiocepción por lesión de la vía dorsal, que, como habíamos dicho, decusa por arriba de la médula espinal en el tronco del encéfalo, mientras que se va a producir una alteración de la sensibilidad de la termoalgésica, porque esta vía ya decusa en el momento en el que ingresan las aferencias sensoriales a la médula espinal. Las lesiones talámicas generan el síndrome talámico, se producen frecuentemente por accidentes cerebrovasculares. Hay una combinación de alteraciones de la postura y motoras asociadas a respuestas afectivas, que normalmente están exageradas ante la estimulación sensorial del hemicuerpo contralateral, porque las vías nuevamente todas las que llegan son cruzadas. Y hay una alteración de síndrome con dolor, llamado de tipo central, de gran severidad, que es desencadenado por estímulos sensoriales que normalmente se hallan debajo del umbral del dolor. En el caso de las lesiones corticales, si se lesiona S1, se produce la pérdida de todas las funciones relacionadas con la discriminación táctil, ya sea la discriminación de dos puntos, el sentido de la vibración o palestesia, el sentido de la posición o estetoestesia, el sentido del movimiento sinestesia y la sensibilidad termoalgésica. El tacto grosero se ve menos afectado por esto de la organización en paralelo de las vías. Pasemos ahora al análisis del procesamiento del dolor. El dolor es la percepción de una sensación aversiva, displacentera, originada por estímulos intensos, potencialmente capaces de lesionar el organismo y que actúan sobre receptores específicos. En otras palabras, el dolor es una sensación aversiva pero normal para los seres vivientes y tiene una función muy específica, que es proteger al organismo alertando de posibles daños. La experiencia del dolor es puramente subjetiva, pero es compartida por todos los seres humanos. Eso quiere decir que la percepción del dolor se construye a través de la experiencia, y otro aspecto
de gran importancia es que existe un férreo control descendente de la información dolorosa, por lo cual hay diferencias en el umbral doloroso entre las personas y en una misma persona en diferentes estados. Comencemos analizando los nociceptores, que son terminales nerviosas libres. Hay de 4 modalidades o de 4 tipos. La primera son los de tipo mecánico, que sensan pellizcos, punciones y aplastamientos y dan una sensación de dolor vivo, y esto ya lo vamos a ver más adelante, pero por ahora recordemos que tiene que ver también la vía para la determinación de la submodalidad. En segundo lugar, los términos, que se excitan con temperaturas extremas, ya sea superiores a 45 o inferiores a 5 grados. Los polimodales, que responden a múltiples tipos de estímulos y son los que producen el dolor sordo. Y en último lugar, los silenciosos, que responden a la torsión, distensión o isquemia de las vísceras. Como habíamos visto antes, el potencial receptor es un potencial graduado electrotónico que se genera por modificaciones de la permeabilidad de la membrana, y en este caso los canales asociados a la recepción del dolor son los canales de la familia de los TRPV, de los TRAC y de los TREC. Un concepto muy importante a analizar es el de la sensibilización del receptor. Consideremos, por ejemplo, un nociceptor normal que responde a un estímulo a partir de cierta intensidad. Cuando ese mismo nociceptor está sensibilizado a el mismo estímulo que normalmente empezaría a producir dolor, la respuesta del nociceptor ya es mucho más elevada y genera una respuesta con intensidades que normalmente serían subumbral. El mecanismo de la sensibilización puede ser variado, pero por ejemplo analicemos lo que pasa en la inflamación, que es un activador poderoso del dolor, interactuando con los canales iónicos de la familia de los TRP, en este caso B1, pero además algunas de las sustancias que se liberan en la inflamación, como las bradiquinas y las prostaglandinas, actúan sobre una proteinquinasa para estimular al receptor, produciendo de esta manera una facilitación en la apertura de la misma. El mecanismo, por ejemplo, de la aspirina es bloquear la producción de prostaglandinas y de esa manera bajar o antagonizar la sensibilización del receptor. Otra sustancia de interés es la capsaicina, que produce apertura de estos canales y por eso produce en primer lugar una sensación quemante. Lo que ocurre es que después, con el tiempo, se produce un downregulation de estos canales y eso es lo que provoca el efecto analgésico de la capsaicina. La capsaicina es el componente de los pimientos, y eso vamos a ver ya cuando analicemos gusto, que es uno de los aspectos del gusto que no tienen que ver con los receptores del gusto propiamente dicho, sino con mecanorreceptores, como en este caso. Analicemos ahora el fenómeno de la hiperalgesia, que es el aumento de la percepción y la sensibilidad del dolor producida por la sensibilización del nociceptor. Un concepto relacionado con esto es el de la alodinia, que es cuando el nociceptor responde a estímulos inocuos que en condiciones normales no generarían dolor. La hiperalgesia puede ser primaria, cuando se observa en la zona lesionada y tiene que ver con el aumento del campo receptivo periférico de la neurona sensorial primaria, y secundaria, que es en la zona que rodea a la lesión, y esto tiene que ver con la presencia de reflejos antidrómicos y un fenómeno de sensibilización en el asta posterior. Recordemos que la primera neurona de esta vía se encuentra, de la vía termoalgésica, se encuentra en el asta posterior. Esencialmente, entonces, la primera neurona de la vía se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, la segunda neurona de la vía se encuentra en el asta posterior, y acá hay un fenómeno de modulación
muy importante por interneuronas que son reguladas también por sistemas descendentes que permiten ese férreo control de la información termoalgésica. Y luego, obviamente, hay una vía de proyección de esa información hacia el sistema nervioso central que, como veíamos, es la espinotalámica. Hay, como habíamos comentado antes, dos tipos de dolor, es el primer dolor y el segundo dolor, y eso son las submodalidades, podríamos llamarlo, del sistema nociceptivo, y eso tiene que ver con las fibras que están involucradas en la percepción de ese dolor. Cuando son de tipo A beta o A delta, se produce el primer dolor, que es de tipo agudo y punzante, mientras que cuando se activan las fibras de tipo C, relacionadas sobre todo a los receptores polimodales, se observa el segundo dolor, que es de tipo quemante, sordo y es de larga duración. A nivel medular, el dolor agudo se procesa en la lámina 1, mientras que el dolor sordo se procesa en la lámina 5, y las colaterales de las neuronas de la lámina 1 dan lugar a las espinotalámico, preferentemente, mientras que las de la lámina 5 dan preferentemente lugar a el haz espinoreticular y espiromesencefálico. En estas dos láminas existen también interneuronas, como habíamos visto en la diapositiva anterior, y es muy interesante notar que hay convergencia de neuronas, de aferencias de dolor y de los mecanorreceptores. Esto es muy importante porque se da la convergencia de información que viene de la piel y de las vísceras. Y esto es la base del dolor referido, que tiene mucho interés en medicina, porque nos ayuda a identificar lesiones profundas en función del patrón de cómo aparece el dolor referido en la superficie del organismo humano. Por ejemplo, el caso del esófago, se observa dolor en partes como puede ser, por ejemplo, la parte inferior del tórax y el cuello. El dolor que se relaciona al infarto de miocardio, que lo ven acá en segundo lugar, es muy característico y involucra el cuello, a la zona del corazón misma y el brazo izquierdo, como se puede ver. Y después hay otras regiones que también cuando aparece el dolor ahí es muy característico de la lesión de una víscera particular. Continuemos ahora con el concepto de matriz del dolor, que es una red de estructuras que median el procesamiento de la información dolorosa, y este concepto deriva de los estudios de neuroimagen e involucra esta matriz del dolor a las cortezas somatosensorial 1 y 2, que procesan el aspecto sensorial discriminativo del dolor, a la corteza insular, cuya lesión causa que el dolor no cause sufrimiento. El dolor se percibe, pero no se percibe como un sufrimiento por la persona. La corteza cingulada anterior, que integra diversos componentes del dolor, como la sensibilidad, actividad, vigilancia, emoción y motivación. Las zonas corticales prefrontales, que integran información dolorosa en funciones cognitivas como la planificación, toma de decisiones y detección de resultados desfavorables. La amígdala, donde interviene en la relación entre el dolor persistente y el estado afectivo negativo que viene con él, como puede ser la ansiedad o incluso la depresión. Y finalmente el área tegmental ventral o área A10 dopaminérgica, que genera vías descendentes que participan en la modulación del dolor. Hablemos ahora de los sistemas analgésicos endógenos, que, como vimos, están bajo el control de la corteza somatosensorial y del sistema límbico, representado acá por la amígdala y el hipotálamo. Habíamos hablado también del área A10, de la BTA, área A10. También tenemos que citar a la sustancia gris periacueductal, de donde surgen
colaterales serotoninérgicos que estimulan también a la formación reticular medular, al locus ceruleus, que es de características noradrenérgicas, o al núcleo RAFE, que es también serotoninérgico, o al núcleo parabraquial, que envían colaterales descendentes hacia la médula espinal, donde se produce el control de la entrada. Este control de la entrada, por ejemplo en este caso los que vienen del núcleo del RAFE, produce una liberación de serotonina, o se produce una liberación de serotonina que activa unas interneuronas encefalinérgicas, es decir, que liberan encefalinas, y esto es lo que bloquea presinápticamente la liberación del glutamato, que es el neurotransmisor que está involucrado en la transmisión de la información nociceptiva desde el nociceptor, que en este caso está representado por una fibra de tipo C, y la neurona del asta posterior, que es la que envía su colateral hacia el sistema nervioso central superior por la vía anterolateral o espinotalámica. También hay otro mecanismo de control de la información, que en este caso tiene que ver con otros estímulos que vienen de la periferia. Eso es cuando los estímulos táctiles bloquean la recepción del dolor. En este caso vemos también una interneurona que está siendo estimulada, en este caso, por fibras AB que vienen de los mecanorreceptores, y esta interneurona produce una inhibición sobre el sistema del dolor. Analicemos ahora lo que es el dolor crónico. Lo importante del dolor crónico es que primero, digamos que es aquel que dura más de 3 a 6 meses, y lo importante de esto es que se pierde el valor adaptativo del dolor, es decir, la función del dolor de alertar sobre la posible lesión del organismo. Entonces comienza a ser una condición patológica. Esto se produce porque se prolonga más allá de la curación de la lesión que se originó, o se asocia a una afección crónica o incluso a una lesión del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Tanto la intensidad como la etiología y el patrón de evolución son muy variables, y es una condición bastante severa que requiere un tratamiento que no siempre es sencillo. Y como habíamos mencionado antes, no tiene una acción protectora y está muy influenciada por factores psicológicos, ambientales y afectivos. Se clasifica el dolor crónico en dolor nociceptivo, neuropático y nociplástico. El dolor nociceptivo es causado por la activación de receptores del dolor en respuesta a un estímulo. Suele haber una relación directa entre la intensidad y la gravedad, entre la intensidad del dolor y la gravedad de la lesión, y se lo puede clasificar en dolor somático, que tiene que ver con la estimulación de los receptores de la piel, el sistema musculoesquelético o vascular. Es el dolor agudo, bien localizado, punzante, y cuya tipología puede presentar una cierta variabilidad. Por otro lado está el dolor visceral, que es relacionado a lesiones o disfunción de órganos internos. Es profundo, continuo, mal localizado e irradia, y suele acompañarse de síntomas vegetativos. El dolor neuropático se origina por la lesión del sistema nervioso central o de los nervios periféricos, es decir, por cualquiera de las instancias de las vías de proyección del sistema nociceptivo. No se relaciona con la estimulación de las terminales sensitivas y suele acompañarse de una serie de síntomas que son muy característicos de este tipo de dolor, incluyendo las disestesias o parestesias, hiperalgesia y alodinia, y síntomas particulares como hormigueos, picazón, quemazón, opresión, punzadas o descargas eléctricas, y la presencia de cualquiera de estas características es lo que lo diferencia del dolor nociceptivo. Se lo puede clasificar de acuerdo a la localización de la lesión en central, cuando afecta a alguna estructura del sistema nervioso central, o periférico, cuando afecta a los nervios periféricos. La tercera categoría de dolor es el dolor nociplástico,
que es aquel dolor que se presenta cuando no hay evidencia clara de daño tisular real o potencial, o evidencia de una enfermedad o lesión del sistema sensorial que cause dolor. Es decir, no es un dolor nociceptivo, no es un dolor neuropático, es un dolor que resulta de la alteración funcional del sistema nociceptivo, es decir, la alteración en el funcionamiento de alguna de las estructuras que participan en el procesamiento de la información nociceptiva. Es una categoría muy nueva, establecida por la Asociación Internacional de Dolor en el 2017 y que está en constante evolución para su mejor caracterización y tratamiento. Las causas de dolor crónico son múltiples, por ejemplo, el dolor nociceptivo se observa en enfermedades como la espondilitis anquilosante, la lumbalgia, la artritis, la osteoartritis, el dolor visceral o, por ejemplo, la gota. En el caso del dolor neuropático, se puede observar en enfermedades tales como la ciática, como habíamos dicho, el dolor central por lesión talámica, post-accidente cerebrovascular, lesiones de la médula espinal o de la esclerosis múltiple, la neuralgia del trigémino o las posherpéticas también son importantes, y tanto en este caso, en estos últimos tres casos, la neuralgia del trigémino, posherpética y la neuropatía son típicamente de origen periférico o de clasificación periférica, neuropática periférica. Finalmente, el tercer grupo de dolores, el nociplástico, incluye a las cefaleas, a la vulvodinia, a la cistitis intersticial, a la fibromialgia, que es una enfermedad cada vez más frecuente junto con el colon irritable o intestino irritable, y la fatiga crónica. En algunos casos puede existir un dolor mixto de características que pueden ir variando con el tiempo, que pueden presentarse de manera mezclada. Les agradecemos por la atención y los invitamos a continuar con el próximo seminario o con el práctico de este seminario.